La niña solo suspiró mientras comía cabeza de conejo picante. Es lindo ser un conejito. No hay necesidad de limpiarse el trasero después de hacer pipí. Inesperadamente, al segundo siguiente se convirtió en un conejo peludo. Frente a ella había una joven vivaz que decía que quería adoptarla, mientras estaba inmersa en la belleza. De repente, una gran serpiente negra saltó del bosque frente a ella. La joven gritó y la lanzó lejos. Al ver las fauces que se acercaban cada vez más, Conejita protagonista abrió los ojos con sorpresa y se desmayó. No sabía cuánto tiempo había pasado. Conejita protagonista abrió los ojos y miró a su alrededor inconscientemente. Aparte del olor de los grandes árboles, no había nada más que el cielo azul intenso. En ese momento, aparecieron algunos recuerdos fragmentados. En su cerebro del tamaño de una nuez. Era la novela de fantasía que había leído antes. Esa joven vivaz era la heroína del libro, Tin Yao. Justo cuando ella estaba pensando. De repente, algo pesado cayó del cielo, cayendo frente a ella. Conejita protagonista se asustó y saltó de inmediato. Allí estaba un gran lobo herido tumbado en el suelo. Conejita protagonista parpadeó. Esto parece ser el joven amo del clan de los lobos, Jun Kui, del libro. El perro fiel sustituto de la protagonista. Pero en la trama, él fue volado directamente hacia la protagonista. ¿Cómo es que ahora está frente a ella? Sin embargo, el líder del clan de los lobos en el libro es bastante sentimental. Si lo hubiera salvado, tal vez podría ser que él le recoja hierba de transformación. Jejeje, ¿no es eso mano de obra gratuita? Conejita protagonista se sentía cada vez más feliz al pensar en ello. Dio otro salto hacia adelante. El olor a sangre dulce que desprende él seguramente atraerá a otros animales peligrosos. Debe llevarlo rápidamente. Con las patas traseras ligeramente cargadas de energía, saltó hacia adelante como un proyectil. Juni rodó hacia adelante unos 10 centímetros. Afortunadamente, Juni aún no es un cachorro de lobo adulto. De lo contrario, de ninguna manera podría moverlo. Pero la diferencia de tamaño entre un conejo y un lobo es realmente demasiado grande. Aún no había hecho unos golpes. La conejita protagonista se quedó sin aliento. Todo el conejo estaba agotado en el suelo. Ella miró hacia atrás. Solo había caminado unos 2 metros. Su vista se oscureció momentáneamente. Realmente va a cansar a la coneja. Descansé aproximadamente un cuarto de hora. La conejita protagonista sintió que se había recuperado lo suficiente. Nuevamente se volvió a dedicar al ejercicio. Cuando logró llevar a Juni a la entrada de su agujero, la luz del día ya había oscurecido. Las heridas en el cuerpo de su compañero ya se estaban curando lentamente, así que la conejita protagonista no tenía que preocuparse por él, sobre si las heridas se infectarían o algo así. Después de hacer todo, la conejita protagonista se sentía cada vez más cansada, aunque los conejos son nocturnos y duermen durante el día, pero en su interior, todavía era humana. No quería yacer en esta tierra. Miró hacia arriba y observó el amplio lomo de este lobo. Permaneció en silencio un momento. Ella, decidida, saltó con fuerza sobre la espalda de JNQI. Luego, con desdén, sacudió la tierra que había en su pelaje. Y, tras un bostezo, se quedó profundamente dormida. Muy temprano por la mañana, conejita protagonista fue despertada por el hambre. Le costó abrir los ojos. Su pelaje ya no tenía brillo. La conejita se veía muy débil. JNQI aún no se había despertado. Conejita protagonista salió y le echó un vistazo. Descubrió que las heridas en su cuerpo ya estaban casi curadas. No pudo evitar sentir envidia por esa capacidad de autocuración tan poderosa. Al salir del agujero, saltó siguiendo la ruta que recordaba, aunque su estómago seguía vacío. Pero ella está acostumbrada a beber un poco de agua antes de las comidas. No muy lejos de la madriguera de los conejos había un río. Salta al agua todas las noches. Bebió varias veces hasta sentirse satisfecha. Al lado había un área de hierba verde y fresca. Ella se inclinó y olió. Una fragancia de hierba fresca la envolvió. Conejita protagonista abrió la boca con cautela. Comió un brote de hierba. Descubrió que el sabor era bastante agradable. El sabor de la hierba no es amargo. Por el contrario, tenía un ligero dulzor. Cuando había comido suficiente, se preparó para regresar. De repente, pensó en el lobo que tenía en su nido. Conejita protagonista tomó una hoja más grande. Doblar en un arco poco profundo. Agáchate y coge un poco de agua. Salta de regreso a la entrada de la cueva. El agua es casi tan buena como el vino. Antihéroe, joven amo del clan de los lobos, aún estaba dormido. Conejita protagonista se acercó a su boca. Vierte el agua de las hojas lentamente en su boca. Antihéroe, joven amo del clan de los lobos, de repente emitió un leve suspiro. Conejita protagonista pensó que él iba a despertar. Se agachó frente a él, con los ojos abiertos un momento. La otra persona tenía los ojos cerrados. No mostró ninguna reacción. Conejita protagonista decidió saltar de nuevo sobre su espalda. Su mente reflexionaba sobre la vida de una coneja. Al pensar en eso, se volvió a quedar dormida. No había pasado mucho tiempo desde que ella se durmió y él, el antihéroe, luchó por abrir los ojos. Un sonido ahogado salió de su garganta. ¿Dónde estoy? Sintió que algo estaba pegado a su espalda, pequeño y tibio.
Algo estaba respirando lentamente sobre su espalda. Movió la nariz y olió un olor familiar. Era la respiración que había sentido de manera confusa hace un momento. Parecía que alguien le estaba dando de beber. Se movió ligeramente. Parecía que sentía que el animal debajo de él se movía. Conejita protagonista acarició un poco el pelo del otro. Frotó su cabeza contra él y luego volvió a quedarse profundamente dormida. Juni frunció el ceño y giró la cabeza. ¿Fue salvado por una conejita? Tal vez la mirada de Juni es más intensa de lo que parece. Al abrir los ojos, WNWN vio adelante. Dos luces verdes tenues brillando. Juni quería hablar, pero lo que llegó a los oídos de WNWN fue un aullido. Conejita protagonista siente un poco de miedo, mirando la tenue mirada del otro, y también la expresión cada vez más irritable. Su corazón no podía dejar de temblar. ¿No debería estar este tipo amnésico? Ella recordó la trama original. Juni, al estar amnésico, no tenía en absoluto ninguna seguridad y tampoco era agresivo. Por eso la protagonista se preocupó por él. ¿No tiene el aura de protagonista femenina y aún así la van a tratar así? Vaya, vaya. Herido, ni siquiera puede hablar. Juni estaba algo irritable. Su corazón se sentía incómodo. Y le gritó a WNWN una vez más. Viene. Conejita protagonista parece haber entendido su significado. Yo le estoy sirviendo como comida a él. Antihéroe mira a este pequeño bulto frente a él, porque he estado conmigo mismo toda la noche. Así que su cuerpo también ha absorbido un poco de su olor. Conejita protagonista se siente inquieta mientras está de pie frente a él. No sabe qué quiere hacer él. Juni se tumbó perezosamente y la saludó con su garra. Conejita protagonista salta emocionada para acercarse. Antihéroe extiende su pata delantera derecha. Conejita protagonista piensa que él va a atraparla. Se detiene rápidamente, intentando dar la vuelta para escapar. Pero ya es demasiado tarde. Las garras de Juni ya habían agarrado su cabeza. Solo queda un pensamiento en mi mente. Qué tonta soy. Antihéroe usa un poco de su energía espiritual restante. Investigó los recuerdos de su oponente. Entonces vio una pequeña coneja de pelo blanco cubierta de nieve. Saltando y brincando, hizo rodar a un lobo gris hacia adelante. Paraba un momento y luego se movía. Esos cortos y pequeños patas saltaban. Por alguna razón, JNQI le pareció un poco adorable. Su expresión era complicada. Nunca imaginó que lo que vería sería una escena así. Al mismo tiempo, también percibió una fuerte voz del corazón. Hierba de transformación, hierba de transformación, hierba de transformación. No pudo evitar admirar lo inteligente que era esta conejita. Sabía que la hierba de transformación podía darle a ella, una común bestia demoníaca, la capacidad de obtener sabiduría y convertirse en humano. La conejita protagonista descubrió que no le había pasado nada y se volvió más valiente. Las garras del otro agarrando su cabeza eran, en realidad, bastante cómodas. JNQI soltó sus garras. Emitió un ligero sonido desde su garganta, como si estuviera prometiendo algo. La conejita protagonista inclinó la cabeza como si entendiera lo que el otro quería decir. Emitió suavemente algunos sonidos de masticar. Conejita, me has salvado. Como agradecimiento, te recogeré una hierba de transformación. Una profunda voz masculina sonó al oído de la conejita protagonista. WNWN inmediatamente levantó la cabeza. Se dio cuenta de que la boca de JNQI no se había movido en absoluto. ¿Quién dijo esas palabras hace un momento? ¿Está volviendo a escuchar cosas que no están? JNQI entrecerró los ojos con descontento. Él siente que esta coneja frente a él realmente no parece una coneja ordinaria. Si no hubiera investigado su linaje antes, seguro que pensaría que es una bestia demoníaca. JNQI murmuró en voz baja como si estuviera advirtiendo algo. La conejita protagonista inclinó la cabeza. ¿Qué está diciendo? JNQI vio la breve confusión en los ojos de WNWN. Esa confusión se volvió silencio. Se olvidó que era un conejito y no un cachorro de lobo. No entendía lo que decía. Un lobo y un conejo se miraron fijamente. Conejita protagonista siente que si se mueve un poco, los pelitos a su lado rozarán la nariz del otro. De repente, el estómago de JNQI hizo un sonido. Rompió la atmósfera entre los dos. Resulta que tenía hambre. Conejita protagonista se dio cuenta. Inmediatamente se irguió. Sosteniendo un trozo de hierba, le dio un toque en los labios a JNQI. Luego saltó un paso atrás. En 2 o 3 bocados la hierba fue devorada. Luego, con sus patas delanteras, señaló hacia afuera. Después le dio otro toque en el estómago a JNQI. Si no se equivoca, este pequeño conejo quería buscar comida para sí mismo. Justo en el momento en que JNQI estaba distraído, Conejita protagonista malinterpretó su intención. Después de todo, ella recordó en la trama original. JNQI era un lobo bastante orgulloso. Nunca decía lo que realmente quería. El cuerpo regordete de Conejita protagonista se movió de inmediato. Saltando, salió corriendo hacia afuera. Cuando él reaccionó, el pelo del conejo se ha ido. Juni se quedó atónito. Se sintió confuso. Esa coneja tonta realmente quería encontrarle comida.
Conejita protagonista saltó unos pasos hacia afuera. De repente pensé en una pregunta. El sistema digestivo de los lobos no puede digerir alimentos vegetales. Por lo tanto, solo pueden comer carne. Conejita protagonista miró hacia abajo sus extremidades. Su cabeza se esforzaba por recordar cosas relacionadas con los lobos, especialmente sobre la comida. Alces, ovejas, conejos. La conejita protagonista tembló involuntariamente, parpadeó varias veces y de repente recordó un tipo de animal. Buscó un lugar cercano al drenaje y comenzó a excavar. Usó sus patas traseras como apoyo. Sus patas delanteras excavaban rápidamente. De repente, Conejita protagonista se detuvo. Sintió que sus garras estaban siendo tocadas por algo resbaladizo. Algo parecía estar enredado. Rápidamente se ocultó de nuevo bajo tierra, su sombra ya no se veía. Aún estaban algo blandas. Conejita protagonista no pensó mucho. Directamente extendió su pata para echar un vistazo. ¡Ah! ¿Por qué este gusano es tan asqueroso? Conejita protagonista, asustada, lo soltó de inmediato, llorando y tocando tus patas. Esa sensación resbaladiza aún parecía quedar. Inmediatamente sintió un escalofrío. Es muy aterrador. Ese gusano era casi tan grueso como sus patas delanteras. Después de que Coneja lo lanzó, un tremor movió su cuerpo unas cuantas veces. Rápidamente se esfumó de nuevo bajo tierra, ya no se ve su sombra. En el suelo solo quedaba un agujero del tamaño de una mosca. Conejita protagonista se cubrió el estómago. Decidió comer unas hojas frescas para calmarse. Esta vez comió un tipo de hoja muy grande, pero al comerlo, tiene un sabor agridulce. Después de comer, volvió a reunir su valor. Buscó la hoja más grande que había visto hasta ahora. Con ansiedad, se dirigió hacia la zanja. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Conejita protagonista regresó cubierta de barro. Su pelaje blanco y negro estaba sucio y desordenado. Tenía algo en la boca. En el momento en que entró en el agujero, Antihéroe, joven amo del clan de los lobos, se dio cuenta. Él abrió los ojos. Al ver a Conejita protagonista tan polvorienta, una mirada de complejidad pasó por sus ojos. ¿Por qué esta pequeña conejita era tan buena con él? ¿Acaso sabía que podía darle hierba de transformación? Pero siempre tenía la sensación de que, esta pequeña conejita no debería ser tan inteligente. Conejita protagonista no tenía idea de lo que él pensaba. Esas cosas largas y resbalosas eran realmente fascinantes. Las lombrices estaban cortadas en segmentos. Desde su perspectiva, era como una versión ampliada de un gusano. Juni se sintió un poco confundido al ver su mirada aturdida. ¿Qué habrá experimentado esta conejita afuera? WN empujó la bolsa con los gusanos hacia él. Luego encontré un rincón y me senté allí. Juni miró lo que había dentro. Se quedó momentáneamente paralizado. ¿Acaso el joven amo del clan de los lobos ha caído tan bajo? Los gusanos no se preocuparon por los complejos sentimientos de lobo y coneja. Girando su cuerpo, desapareció de repente en el barro. Cuando WN logró calmar su mente. Cuando me di la vuelta, vi la mirada estúpida en la cara del lobo de Juni. Ella inclinó la cabeza y saltó hacia Juni. Con valentía, extendió la lengua y le lamió la cara. Juni apenas reaccionó, y vio que esta conejita estaba lamiendo su cara. En ese gesto suave, él podía sentir el significado tranquilizador del otro. Era una sensación muy maravillosa. Desde pequeño, solo había sido acariciado por su madre. De esta manera íntima, él se sonrojó tímidamente. Su mirada se desvió. Esta pequeña conejita incluso lo estaba lamiendo. Esto realmente es demasiado descarado. Conejita protagonista podía sentir claramente a JNQI, esa emoción que poco a poco se calmaba. No sabía por qué, pero en el fondo se sentía feliz, aunque el otro fuera una bestia feroz. Aún así, era muy agradable que ella le rozara así. ¡Au! JNQI lo llamó suavemente. Extendió su pata y empujó a la conejita protagonista unos pasos hacia atrás. Sus ojos miraban por todas partes, pero no la miraban a ella. Conejita protagonista miró hacia arriba con cierta confusión. ¿Qué estará pensando este lobo torpe? Juni le dio una palmada en la cabeza con su pata. La conejita escuchaba. Retiró las garras. Escuché ese sonido de nuevo. Resulta que esas son las palabras de Juni. WN se quedó aturdida un momento antes de reaccionar lentamente. Ella pensó que estaba alucinando de nuevo. Mantente bien. Cuando me recupere te llevaré a buscar hierba de transformación. Después de agotar su poder espiritual, se volvió perezoso. Retiró sus garras. WN no pudo evitar abrir la boca. ¿Cómo sabe este lobo que ella está buscando hierba de transformación? Desde que se convirtió en conejo, siente que su mente se ha vuelto mucho más torpe. No existe inteligencia adulta en absoluto. Después de que Juni dijo eso, se encogió, y siguió con los ojos cerrados recuperando su poder espiritual. Ahora, WN tiene en mente esa frase que la ayudará a recoger hierba de transformación. Jejeje, esto es simplemente genial. Efectivamente, el esfuerzo de estos 2 días no fue en vano. Ella felizmente levantó sus 2 patas para sostener su cara. Ya había comenzado a imaginarse a sí misma. ¿Qué debería hacer después de convertirse en humana?
Desde que Juni dijo esas palabras, ha pasado una semana. No solo psicológicamente, también se adaptó perfectamente a la identidad de conejo físicamente. Sus movimientos al comer hierba se volvían cada vez más hábiles. Por primera vez se dio cuenta de que la hierba tenía diferentes sabores. Sin embargo, había una cosa que a WNWN le parecía bastante buena. Eso es simplemente hacer caca. Los excrementos de los conejos son bolitas. Sigue estando seco. No necesita lavarse el trasero ni nada. Estos días también se ha atrevido a ir. Miró un poco más lejos. En el camino no nos encontramos con ninguna bestia feroz. Solo se encontró con ardillas y pájaros, que eran tan débiles como ella. Ese día, WNWN acababa de patrullar su territorio. Al volver a la cueva, justo cuando quería cerrar los ojos para descansar, vio a Juni abrir los ojos de repente sin previo aviso. La brillante luz en sus ojos la asustó tanto que se quedó paralizada en el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido otra vez? WNWN sintió de repente un mal presentimiento en su corazón, pero acababa de asustarse por Juni. Su mente estaba en blanco por el miedo. No podía pensar en nada. Juni estaba completamente erizado. Justo ahora, él detectó una fragancia familiar, pútrido y húmedo frío. Ese es el olor de una pitón apestosa. Recuerda que ya se había comido a esa serpiente apestosa, ¿verdad? Movió la nariz varias veces y de inmediato entendió. Resulta que era el perro faldero de esa serpiente apestosa que vino a vengarse. En los ojos de Juni brilló una mirada feroz. Si no fuera porque ahora tenía mermada su energía espiritual, esos pequeños adorables podrían ser eliminados de un solo toque de su garra. En ese momento, incluso la conejita protagonista entendió, porque también sintió esa peligrosa atmósfera, aunque no sabía de dónde provenía el peligro ahora, pero había algo que entendía claramente, y es que solo Juni podía proteger su pequeña vida. Ella saltó rápidamente unas cuantas veces y se plantó frente a Juni. Luego, con un gran salto, se subió a su espalda. Sus extremidades se agarraron fuertemente de su cuello. ¡Ayuda! Este guapo lobo. Debes protegerme, por favor. Yo soy tu conejo salvador. Aunque la conejita protagonista no podía hablar, pero Juni entendía casi todos sus movimientos. Increíblemente, los podía entender casi todos. Él seguía pensando en cómo deshacerse de esas serpientes apestosas, pero con todo el alboroto que hizo la conejita, no pudo pensar en nada. Juni parpadeó levemente. Casi se olvida de que había una pequeña conejita. Dado que no puedo enfrentarme directamente, solo me queda huir. Él, sin expresión, lo empujó. La conejita protagonista lo tiró del cuello. Esta conejita realmente tiene mucha fuerza. Le dejó el cuello adolorido. Juni no le importa si el otro puede entender. Primero, le hizo un leve aullido a la conejita protagonista. Al ver que ella seguía atontada, sintió de repente una oleada de impotencia en su corazón. La conejita protagonista parpadeó varias veces. Con un salto lleno de energía, se lanzó sobre su espalda. Toda la conejita volvió a pegarse a su cuello. En el siguiente segundo, Juni fue rodeado de un resplandor verde brillante. Se lanzó directamente hacia la parte más delgada de la pared de serpiente. El círculo de la barra picante fue abierto de inmediato. La velocidad de Juni es muy rápida y no le gusta pelear. Su cuerpo emitía una tenue luz constantemente. Esas serpientes al tocar esta luz, emitieron un sonido chisporroteante. Entonces solo había un charco de agua negra. Con la ayuda de la luz, él rápidamente sacó a la conejita protagonista del cerco, corriendo a la velocidad más rápida de su vida. La multitud de serpientes detrás continuaba persiguiéndole sin descanso. En ese momento, la conejita protagonista volvió en sí tras el pánico. Finalmente recordó algo muy importante. Este bosque se llama Bosque de las Hadas. El bosque de hadas se divide aproximadamente en 4 esferas de influencia. Uno de los dueños de un área es un Baise. Le gusta la paz. Siempre que entres allí, él te protegerá para que estés seguro y sin preocupaciones. La conejita protagonista pensó en levantar la vista y mirar a su alrededor. Pero lamentablemente, la velocidad de Juni era demasiado rápida. Ella no podía ver dónde estaba en absoluto, pero el sonido de la serpiente deslizándose detrás de ella, así como el silbido que emitían. Estos sonidos se sentían cada vez más cerca. Conejita protagonista solo podía girar rápidamente su pequeño cerebro del tamaño de una nuez. En ese momento, la brillante luna en el cielo le iluminó la vista. Calculó brevemente la hora actual. Luego, determinó exactamente dónde estaba según la posición de la luna. Conejita protagonista agarró fuertemente a Juni con sus extremidades, temiendo que la arrojara. Luego, de manera tentativa, soltó una de sus patas delanteras y le dio una suave palmadita a Juni. Te has perdido de dirección. Debemos ir rápido hacia la izquierda. Juni no se atrevió a aflojar ni un momento. La energía espiritual recuperada en 7 días ya estaba casi agotada por él. Por eso no había sanado sus propias heridas. A lo largo del camino, había cada vez más manchas de olor a sangre dulce. Esto sin duda señalizaba claramente la dirección a las serpientes. Esto realmente no puede ser. Conejita protagonista gritaba internamente. Deberíamos aprovechar la oportunidad para sobrevivir. Sus cortas patas delanteras golpeaban fuertemente a Juni.
Le hizo una señal para que cambiara de dirección y corriera rápido. Pero era evidente que ahora los dos, las ondas cerebrales no están en la misma frecuencia. ¿Es arrogante? No sabía cuánto tiempo había corrido. Juni de repente se detuvo y aulló hacia el cielo. Luego miró a la conejita protagonista con desdén. ¿A qué hora estamos? Esta conejita todavía le estaba causando problemas. La conejita protagonista se dio cuenta de que él había parado. Rápidamente saltó hacia adelante, señalando con fuerza hacia la izquierda. Sin embargo, Juni no le prestó atención en absoluto. Para él, ¿qué podría entender una pequeña conejita? Él giró la cabeza y, sin suavidad, le dio un empujón con el hocico a la conejita protagonista. También es cierto, una conejita común, frente a esta situación, ¿cómo podría no tener miedo? La conejita ahora también necesita consuelo, ¿verdad? La fuerza era tan grande que parecía que iba a decapitarse a sí mismo. La boca y la nariz de la conejita protagonista. Todo su conejo está a punto de ser asfixiado. La conejita protagonista de repente vio estrellas. Sin embargo, siguió señalando hacia la izquierda. Además, tenía una expresión muy ansiosa. El antihéroe finalmente comprendió que esta pequeña coneja quería decir algo. Esto era para que él fuera hacia ese lado. ¿Quieres que corra hacia allá? La voz de Juni resonó en la mente de la conejita protagonista. La conejita protagonista levantó la cabeza, confundida. Inmediatamente, aparecieron lágrimas en sus ojos. Dios mío, este hermano finalmente entendió lo que decía. La conejita protagonista asintió rápidamente. Temía que Juni no comprendiera su intención. La fuerza era tan intensa que parecía que iba a volarse la cabeza. Juni miró en la dirección hacia donde señalaba la conejita. Allá. ¿Qué lugar es ese? En ese momento, un gran montón de serpientes oscuras se acercó por detrás. Juni apretó la mandíbula trasera. En este momento, no había más opción que confiar en la conejita. Rápidamente levantó a WNWN y corrió en la dirección que ella señalaba. Se dirigió hacia la dirección indicada. WNWN seguía esforzándose por recordar si había un camino cercano. Hacía todo lo posible por pensar si había una ruta cercana. El lobo que estaba debajo de él frenó de repente. Se sorprendió y rápidamente miró hacia arriba. Se encontró con que, en algún momento, había aparecido una gran serpiente frente a ella. Sus ojos, como faroles, los miraban fijamente. Juni, te escapaste antes. Esta vez definitivamente debo llevarte para sacrificar a mi hermano mayor. La gran serpiente, después de decir esto, soltó una risa despectiva. Movió su cola con despreocupación y la golpeó hacia adelante. En un instante, apareció una grieta larga y gruesa en ese lugar. El corazón de Bangwan tembló junto con la grieta. El antihéroe, joven amo del clan de los lobos, miró con calma a la serpiente negra con la cabeza en alto. En el siguiente segundo, de repente tomó a la conejita protagonista entre sus dientes. La loba se lanzó hacia adelante como un rayo agudo. Usó la única energía espiritual que le quedaba frente a él. Formó una enorme curva como una espada curva. La dirigió directamente hacia la serpiente negra. La serpiente negra se sintió desorientada por este movimiento. Su primera reacción fue esquivar. El antihéroe, al ver esto, no detuvo sus pasos. En un esfuerzo total, desapareció al instante. La serpiente negra pronto se dio cuenta de que había sido engañada. Luego, furiosa, concentró su energía espiritual y lo siguió. El antihéroe no había corrido mucho cuando su cuerpo fue lanzado por una cola robusta. Chocó directamente contra la raíz de un gran árbol. La conejita protagonista sintió que estaba volando. Su cuerpo giró involuntariamente varias veces en el aire. Luego cayó de cabeza en un arbusto cercano. Sus extremidades se retorcieron varias veces. La serpiente negra miró a Juni con una mirada fría. La conejita protagonista ya había sido automáticamente filtrada por él. ¿Se atreve a burlarse de mí? Realmente está buscando problemas. La serpiente negra abrió la boca mostrando sus terroríficos colmillos. Retorciendo su cuerpo resbaladizo, rápidamente mordió hacia Juni. La conejita protagonista apenas había sacado su cabeza del arbusto. Entonces vi una escena tan aterradora. Esto es peligroso. En el momento en que los colmillos de la serpiente negra se hundieron en la carne de Juni, una atmósfera de autoridad lo lanzó por los aires. Luego, una voz suave resonó. ¿Quién se atreve aquí? Sí sé. La conejita protagonista al ver al dueño de esa voz. En ese momento, se emocionó de inmediato. Al mismo tiempo, suspiró aliviada. Ella y Juni finalmente están a salvo. Una tenue sombra apareció no muy lejos. Él estaba cubierto de nieve por completo. Se parece un poco a un león blanco. Solo que tenía cuernos en la cabeza. También tenía una barba de chivo. Sus ojos mostraban un tenue brillo dorado que imponía sin necesidad de ira. Sí se frunció el ceño al ver a Juni lleno de heridas. Dentro de su área de protección. ¿Cómo se atrevían las bestias demoníacas a ser tan abiertas en su afecto? Y, además, era de la familia de las serpientes oscuras. Él movió la mano suavemente. El cuerpo de la serpiente negra tembló. De repente, aparecieron varios agujeros grandes en el cuerpo de la serpiente. Las marcas verdes parecían viscosas y maravillosas. La conejita protagonista volvió a sentir que su
Su sentido del olfato era demasiado sensible, lo que no era bueno. Ese olor desagradable casi la hizo desmayar. La serpiente negra abrió los ojos, su voz era débil y asustada. Señor Baize, tenga piedad. No quise romper tus reglas. Solo que este joven amo del clan de los lobos besó a mi hermano mayor. Solo quiero vengarme. Los ojos de Baize brillaban con una ligera luz dorada. No importa la razón. En mi territorio, debes seguir las reglas. La serpiente negra miró a Juni y a WNWN con desdén al escuchar eso. Se retorció y se deslizó rápidamente. WNWN rápidamente saltó al lado de Juni. Le empujó suavemente con el hocico. Le limpió las marcas de azúcar. Juni tenía la mirada algo perdida. Sintió el consuelo de WNWN. No pensó demasiado. Acercó un poco su cabeza hacia WNWN. También frotó su hocico suavemente contra WNWN. Baize vio que la serpiente negra se había ido. WNWN miró hacia donde estaban Conejita Protagonista y JNQI. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos. A juzgar por su mirada, este lobo y esta coneja se están besando mutuamente. ¿Desde cuándo tienen una relación tan buena los lobos y las conejas? ¿No se supone que las conejas son siempre la comida de reserva de los lobos? En ese momento, los pensamientos de JNQI también llegaron a sus oídos. Esta conejita es realmente suave, como el toque de una madre. Si se soltó una ligera risa. De inmediato encontró la situación interesante. Está bien, ¿ya has terminado de besar? La conejita protagonista le dio un zarpazo en la boca a Juni. Impedir que la otra persona quiera continuar con esta acción. Con la otra pata le acarició la cabeza a JNQI. Bueno, ahora deberíamos encontrar un lugar para descansar bien. Tienes heridas, después de todo. No seas tan pegajoso, querido. WNWN ahora se considera una hermana mayor. Vio que la mirada del otro se volvía cada vez más seria. La respiración no es tan débil como antes. Estaba brincando y saltando al lado. Le pidió que se levantara rápidamente. Juni, en efecto, se levantó temblando. Él bajó la cabeza para mirar a Conejita Protagonista. Conejita Protagonista también levantó la cabeza para mirarlo. Los ojos de Juni se suavizaron mucho. Se inclinó y lamió el pelaje de Conejita Protagonista. Luego la tomó del cuello. La colocó suavemente sobre su espalda. Luego comenzó a caminar rengueando hacia lo profundo del bosque. Apenas había caminado un poco cuando encontró una pequeña cueva. Juni finalmente se quedó sin fuerzas. Y también hizo que Conejita Protagonista cayera. Cuando Conejita Protagonista se asomó para mirar, se dio cuenta de que él ya estaba inconsciente. Conejita Protagonista parpadea. De repente sintió una fuerte sensación de responsabilidad. Parecía que antes de convertirse en humana, es imprescindible criar un lobo, preparar bien su propio juego. Ella saltó hacia esa pequeña cueva. Movió la nariz pero no olfateó ningún otro objeto sospechoso. Parece que no tiene dueño. Conejita Protagonista asintió satisfecha. A partir de ahora, esta cueva es de ella, Conejita Protagonista. La cantidad de azúcar en el cuerpo de JNQI es realmente demasiada. Después de empujarlo al agujero, Conejita Protagonista se dio cuenta de esto. Ese dulce espeso había pegado el pelaje. En mechones, se había enredado. Al mirar esas manchas, Conejita Protagonista olfateó instintivamente. Ese olor casi la hizo vomitar. No. Necesito ducharme. Pero, ¿está bien dejar a JNQI solo aquí? Conejita Protagonista miró la apariencia desgarbada de JNQI. Ha cambiado mucho más que la primera vez que lo vio. Esqueleto delgado. Parece que necesita alimentarse más. Tan pronto como piensa en comida, la mente de Conejita Protagonista comienza a divagar. Después de todo, es difícil que una vegetariana y un carnívoro permanezcan juntos. Hay muchas cosas que considerar. Ella, como coneja, no sabe cazar. Y ahora él se muestra reacio a comer lombrices. Conejita Protagonista se siente un poco deprimida. De repente, ella recordó aquellos trozos de serpiente negra que fueron derribados por Ces. Después de pensarlo bien, Conejita Protagonista se preparó para moverse. Tras una noche de escape, ella ahora se siente enérgica. No muestra signos de cansancio en absoluto. La frecuencia de salto de sus cortas patas también aumentó. En el cielo distante comienza a aparecer un tono blanquecino. Conejita Protagonista rápidamente encontró el lugar original. Apenas se acercó a aquel montón de carne. Conejita Protagonista sintió un revuelo en su estómago. Incluso en su vida pasada, ella nunca había sufrido tal injusticia. Realmente huele horrible, especialmente para conejos con excelente sentido del olfato. Es un desastre. Solo podía animarse a sí misma en su interior. Buscó una hoja muy grande para envolver un gran trozo de carne. Lo envolvió con una delgada ramita y lo arrastró lentamente de regreso. En el camino de regreso, la Conejita Protagonista pasó al lado de un pequeño río muy poco profundo. El agua del río era clara y apenas cubría sus piernas. De repente, las piernas de la Conejita Protagonista dejaron de moverse. Ella olfateó el olor que tenía en su cuerpo. Vaya, huele a sangre dulce como si estuviera sumergido en jarabe. ¿Qué tal si, mejor me lavo primero? De todos modos, no tomará mucho tiempo.
Los ojos rojos de la conejita protagonista miraban fijamente el agua del río. Aproximadamente 3 segundos después, tomó una decisión. Un conejo de pelaje desordenado. Un pequeño conejo cubierto de mucha suciedad azucarada. Decididamente, dejó caer la carne que arrastraba en el lugar. Saltando y brincando, se dirigió hacia la orilla del río. Después de bañarse, la conejita protagonista se sacudió involuntariamente. Se deshizo del agua en su cuerpo casi por completo. Luego, lentamente, regresó brincando con la bolsa de carne. En el camino, también se ocupó de su alimentación. Comió algunas hojas al azar. Cuando regresó a la cueva, la luz del día ya había iluminado todo. Juni seguía desmayado, tirado allí. Solo le quedaba un aliento débil. Ella fue la primera en ver la herida de Jun Kui, aparte del lugar donde lo mordió la gran serpiente negra. El resto de las pequeñas heridas ya casi se habían curado. Juni de repente emitió un gemido ahogado. Su cuerpo temblaba levemente, como si hubiera visto algo aterrador. ¿Qué pasó? La conejita protagonista se asustó. La reacción de Juni era como la de alguien que ha sido envenenado. Solo faltaba regresar a su forma original para recuperarlo. Juni de repente abrió los ojos. Sus fríos ojos miraban fijamente a la conejita protagonista, sin ninguna emoción, como si fuera a tragársela. La conejita protagonista se asustó tanto que cayó al suelo. Ni siquiera me atrevo a moverme. Afortunadamente, Juni no hizo ningún otro movimiento. Lo miró fijamente un momento y luego cerró los ojos, como si se hubiera quedado dormido. La conejita protagonista tampoco se atrevía a moverse. Tentativamente estiró sus extremidades. Al ver que Juni no reaccionaba, tomó valor y saltó unos pasos más. Se dio cuenta de que él seguía igual. Ella soltó un ligero suspiro de alivio. Se dio la vuelta y salió a arrastrar la carne. Después de terminar, una ola de sueño la invadió. La conejita protagonista parpadeó. Inmediatamente apareció una escena de niebla frente a ella. Así que decidió no pensar más en ello. Me subí bajo el abdomen de Juni y me quedé dormido cómodamente. El lobo y el conejo se acurrucaron juntos así. Ha sido un día largo. Mingwan se despertó por el hambre en su estómago. Ella salió lentamente de debajo de JNQI. Miró hacia afuera alzando la vista. Las estrellas ya están colgadas en el cielo. Mingwan se sentó atontada en el suelo. Sus ojos reflejaban confusión. ¿Qué hora es? Tras un buen rato, finalmente se despertó. Planeaba llenarse primero el estómago. No se atrevía a caminar descontroladamente por el bosque nocturno, así que solo se atrevía a buscar hierba cerca de la entrada de la cueva. Mingwan comenzó a comer hierba. Su mente divagaba. No sabía cuándo JNQI podría despertar de esta herida, por si acaso quedó inconsciente por heridas graves. ¿Qué haría si le tomara 10 o más años para curarse? En ese momento, ella ya habría desaparecido, ¿verdad? Después de todo, los conejos solo pueden vivir de 6 a 10 años. No, rápidamente hay que hacer que Juni despierte. Ella aún está esperando convertirse en humana. De repente, a Bangwan le vino a la mente Cisse. La otra parte no es solo un buen tipo conocido, también es omnisciente. Así que Cisse debería ser el mejor para comunicarse con ella. Bangwan de repente se entusiasmó. Si Juni no despierta mañana otra vez, ella irá a buscar a Cisse. Terminé la comida. Bangwan regresó dando saltitos. Perforó hábilmente el abdomen de Juni. Después de acostarse un rato, pensó aturdida. Debido al movimiento, Juni parecía estar abrazándola mientras dormía. Ambos eran extremadamente íntimos. Ella nunca había tenido esto en su vida pasada. Nunca había sido abrazada así por alguien de otro apellido. Debido a ciertas razones personales, Bangwan no quería pensar en este tipo de cosas. Ni quería tocarlo. Afortunadamente, JNQI no está en forma humana ahora. ¿Cómo puede considerarse la intimidad entre animales como intimidad? No es el periodo de celo. Celo. Bangwan de repente pensó en una cuestión aterradora. Los conejos son una especie que entra en celo con mucha frecuencia. Si llega la época de celo en ese momento, ¿qué debería hacer? ¿Acaso realmente tiene que buscar un conejo macho? Pero los conejos machos seguramente se ven todos similares. No sé si es guapo o no. Bangwan sintió que se estaba poniendo un poco caliente. Convertirse en humana es urgente. Mientras Bangwan estaba al lado de JNQI pensando en muchas cosas. Afuera ya se había cambiado la luna sin que se diera cuenta. En ese tiempo, Bangwan salió a cavar un pequeño agujero para sí misma, para usarlo como baño. Una vez que terminó, llenó el agujero. Esos dos cortos y pequeños patas levantaron la tierra. Durante ese día, JNQI aún no mostraba señales de despertar. Conejita protagonista está en un día soleado y agradable, tomando aquella carne que estaba algo podrida en algunas partes. Con cuidado, besó suavemente la frente de Juni. Hermana se fue. Hermana fue a buscarte un médico tratante. Antes de irse, escribió unas palabras en el suelo. Espera a que regrese. Solo que escribió en caracteres simplificados. No sé si la otra persona entenderá estas palabras. También llevó intencionalmente un trozo de carne de serpiente negra. Conejita protagonista caminaba sufriendo por el olor, porque llevaba ese trozo de carne de serpiente negra. Por todo el camino, era intimidante el olor de esa carne. Ningún animal se atreve a meterse con ella.
Después de un día y una noche de viaje, Conejita protagonista finalmente llegó a su destino en la mañana del tercer día, tomando ese trozo de carne que estaba algo podrido, cerca del gran lago, debajo de un frondoso árbol de banyan. Antes de irse, también dejó una marca, frente al lago con agua brillante. Conejita protagonista se paró al borde del agua y llamó con fuerza desde su corazón. Señor Baez. Después de llamar, ella esperó en silencio un momento. Se escuchó un piar en su cabeza. Conejita levantó ligeramente la cabeza. Era un pájaro blanco, excepto el pico rojo, excepto por su pico ligeramente rojo. Voló lentamente hacia un árbol. Alzó su orgullosa cabeza y miró a Conejita. Conejita le echó un par de miradas y luego lo ignoró. Giró la cabeza y continuó llamando hacia la superficie del lago. Una sombra blanca apareció de repente frente a ella. ¿Qué asunto tengo? Sí, se soltó una ligera risa, mirando a Bangwan con ojos gentiles. Sí, se Tianren. En el momento en que Conejita vio al otro, sintió que su corazón se calmaba. Tengo un amigo que estuvo gravemente herido. Te ruego que vayas a verlo pronto. ¿Es esa la loba gris? Sí, es él. Normalmente, él puede despertarse rápidamente, pero ahora él ha estado inconsciente durante varios días. Estoy muy preocupado por él. En ese momento, el pequeño pájaro de repente voló desde la rama del árbol. Voló alrededor de la sombra de Cissé, cantando alegremente unas cuantas veces. Luego también dijo algunas otras cosas. Bai se sacudió la cabeza con resignación. Bai Lian, no hables a la ligera solo porque la otra persona no entienda tus palabras. Conejita protagonista miraba con una expresión completamente confusa. ¿Qué está diciendo alocadamente ese pájaro? El pequeño pájaro chirrió varias veces. Si fuera este conejito, no habría problema. Pero allí está el joven maestro de la tribu de lobos. ¿No sabes qué tipo de carácter tiene él? Solo tiene un carácter algo odioso. Y no ha hecho nada inapropiado a personas inocentes. Además, aquí hay pocas cosas que puedan despertar su interés. ¿Qué te preocupa? Silian estaba claramente muy enojado. Las alas vibran más rápido. Antes, me opuse firmemente a que acogieras a la familia de la serpiente negra. Pero, ¿cuál fue el resultado? Esta vez, realmente debes escucharme. Silian es un pajarito que sí se salvó hace mucho tiempo. En ese momento, había muy pocas criaturas en el mundo, así que sí se decidió quedárselo como compañero. Solo que su único defecto era que no había aprendido a hablar como los humanos, pero a Cissé no le parecía un problema. Mientras él pudiera entenderlo, estaba bien. Los dos eran como los amigos más íntimos. Pasaron mucho tiempo juntos. Mungwan vio a Cissé y al pajarito. Su conversación empezó a desviarse hacia lo cotidiano. Le parecía algo gracioso. Estos dos, un segundo antes, estaban diciendo que no. No así, por favor, no así. Al siguiente segundo, se convirtió en, tus plumas están más bonitas últimamente. Oh, si seguimos así, ¿cuándo podremos volver a salvar a JNQI? Cissé, al escuchar los pensamientos de Mungwan, mantuvo su sonrisa. Pequeña conejita, ya no debes preocuparte. Tu amigo está bien, no le ocurrió nada. Mira, él viene aquí. Conejita aún no le ha preguntado qué significa esa frase. De repente, un fuerte viento sopló desde atrás. Recógela. Él no ha llegado aquí deprisa. Luego, cayó sobre la espalda del lobo. La grasa de su cuerpo tembló ligeramente. La coneja se veía aún muy confundida. Este lobo y este conejo trabajan juntos con una gran compenetración. Cissé, de pie, se rió al mirarlos. Ahora, ¿todavía crees que no pueden estar aquí? Lobo le lanzó una mirada a Conejita. Sus ojos reflejan sorpresa y un ligero descontento. Conejita, no te quedas quieta. ¿Por qué corres sin sentido? Y llevas la carne de esa serpiente maloliente. Huele bien y refrescante. Al despertar, se dio cuenta de que el aliento del conejito era muy tenue. La otra parte no estaba a su lado. Y también hay muchas huellas extrañas en el suelo. Esto lo hizo entrar en pánico de inmediato. Pensó que algo le había pasado a Mungwan. Así que siguió esos rastros. Corrió sin parar durante todo el camino. Sin embargo, Mungwan no estaba tan complicada. En el instante en que vio a JNQI, le picó la nariz. De repente me incliné y lo abracé fuertemente con mis extremidades. Su cabeza se frotó sobre el lomo del lobo. Qué bueno, JNQI, qué bueno que estás bien. En realidad, sus sentimientos hacia JNQI son un poco complicados. Es casi como la historia de los polluelos. En este mundo, solo te conozco a ti. JNQI quedó sorprendido por el repentino cariño de Mungwan. Tosió un poco por incomodidad. Esta pequeña coneja es realmente demasiado directa al expresar sus sentimientos. Fue en ese momento que JNQI se dio cuenta de que había dejado esas dos criaturas blancas en la esquina. Levantó las cejas y comenzó a saludar. Bai Se. Bangwan se quedó un momento aturdida. ¿Realmente puedes hablar? Bai se soltó una pequeña risa. El joven líder de la manada de lobos, Juni. ¿Cuándo llegaste a estar tan desolado? Juni entrecerró los ojos. Me siento un poco molesto por dentro. No es asunto tuyo. En cuanto dijo eso, Cissé aún no había dicho nada. Su compañero Silian ya no pudo contenerse. Miró a Juni con furia y le gritó varias veces.
Era evidente que estaba insultando. Bangwan, sintiéndose incómoda, se tapó los oídos. En su pequeña figura se reflejaba resistencia. Esto es simplemente un ruido ensordecedor. Aunque Zilian no podía hablar como los humanos, Juni comprendió lo que ella decía. Su expresión no cambió en absoluto. ¿Cuánta credibilidad puede tener lo que dice un pájaro roto? Además, este pájaro parece un poco tonto. No se compara en lo más mínimo con su pequeña coneja. Bai escuchó los pensamientos de Juni. Un destello de sorpresa cruzó su mirada. Juni ignoró las divagaciones de Cise y Zilian. Giró la cabeza y le empujó suavemente a Bangwan. Vamos, conejita. Creo que puedes entender lo que digo, ¿verdad? Conejita parpadeó y miró a Juni a los ojos. Parece tonto. Después de un buen rato, ella asintió. Juni estaba claramente muy feliz. Le hizo un gesto de despedida a Bai Se, sin esperar la reacción de la otra parte. Ya se había marchado dando un salto. ¡Qué tipo tan descortés! Lord Cise, debes enseñarle una lección. Bai se miró en la dirección en la que se fue Juni. Un destello de diversión cruzó su mirada. Está bien, Zilian. No es la primera vez que ves esta expresión en él. Si sigues diciendo eso, ten cuidado, que ese lobo viene a morderte. Bai se dio cuenta de que, respecto a Juni y Bangwan, se volvió aún más interesante. No puede ser que el príncipe de los lobos todavía le guste a esa pequeña conejita, ¿verdad? No puede ser. Quizás debería observar un poco más. De paso, llamar a su padre, Juni, para ver el buen espectáculo. Esta vez, cuando Juni corría, incluso sabía proteger a Bangwan. Bangwan no sintió en absoluto la persecución del viento. Ella estaba sentada de manera recta sobre la espalda de Juni. Era como estar en un tren de alta velocidad, como un tren volador. De repente, frunció el ceño. Rápidamente, le dio una palmada a Juni para indicarle que se detuviera. Juni realmente se detuvo. Bangwan señaló un lago no muy lejos. ¿Te gustaría darte un baño? Él siguió la dirección del brazo de Bangwan con la mirada. Vi un río claro. Bangwan aprovechó la oportunidad. Sus dos patas delanteras regordetas frotaron algunos mechones de pelo de Juni. Luego, con un esfuerzo, lo sacó todo. Juni tembló ligeramente. Justo iba a decirle a Bangwan que no hiciera ruido. Bangwan levantó suavemente unas mechones de pelo con sus patas, y empujó esos mechones hacia su nariz. Juni comprendió de inmediato. Entreabriendo los ojos, su tono fue hostil. ¿Me desprecias? Bangwan no reaccionó. Simplemente se obstinó en mirarlo a los ojos. Luego, una de sus patas delanteras apuntó hacia el río que estaba no muy lejos. Al ver que Juni aún no se movía, Bangwan extendió la mano y acercó aún más el mechón de pelo. Se miraron fijamente durante un buen rato. Terminó con el suspiro de Juni. Con un movimiento rápido de su poder espiritual, se limpió rápidamente. También aprovechó para darle un baño a Bangwan. Y, siendo especialmente comprensivo, le arregló el pelaje. Bai Se, que siguió silenciosamente detrás, parpadeó. A plena luz del día. Ellos estaban haciendo esto. No debería hacerlo. Normalmente, ¿no deberían lavarse bien? Y luego comenzar a disfrutar. Este joven lobo realmente se ha pasado. Él estaba tirando del pelaje de la pequeña conejita. ¿Acaso quiere dejarla calva? Juni, después de tocarla lo suficiente, volvió a ponerla en su lugar original. Satisfecho, la llevó lentamente de regreso. Bai Lian tenía una expresión de incredulidad. Porque ese lobo y esa conejita realmente parecían hermosos juntos. Esta combinación se ve rara. Cise, en este momento, ya había tomado forma humana, con largos cabellos plateados que caían. Unos ojos plateados brillaban intensamente. Al ver la reacción de Zilian, él solo pudo sacudir la cabeza con resignación. Olvídalo. Mejor llamemos a Junsi rápidamente. Así, al menos podría tener a alguien con quien hablar. Dijo mientras señalaba hacia la distancia. Un haz de luz dorada salió volando. Juni parecía haberlo sentido. Se detuvo y giró la cabeza para mirar hacia allá. De repente, sintió un mal presentimiento en su corazón. Siempre tenía la sensación de que algo grande iba a suceder. Cuando el lobo y el conejo regresaron a la pequeña cueva. Se está haciendo de noche. Juni simplemente buscó un rincón y se recostó a descansar. Bangwan se encontraba frente a JNQI. Se dio cuenta de que no tenía ni el más mínimo sueño. Extendió la mano y dobló su oreja hacia un lado, abrazado y acariciando suavemente. Dentro del palacio de la manada de lobos. Un blanco grisáceo. El lobo de gran tamaño estaba acostado perezosamente en la cima. De repente, un rayo de luz dorada brilló desde afuera. Este gran lobo levantó ligeramente el párpado. Durante varios días, Bangwan estuvo acompañando a Juni en la cueva para recuperarse. Hasta que llegó este día, la energía espiritual de Juni y sus heridas casi se habían recuperado. Lo llamó a Bangwan para que se acercara. Conejita, la hierba que deseas para transformarte crece en el norte, cima lejana de una montaña nevada. Está muy, muy lejos de aquí. ¿Sabías de esto? Bangwan parpadeó con ojos confundidos. Cosas tan sutiles. Con su capacidad mental, por supuesto que no podía recordarlo. Juni suspiró en su corazón. Es un largo camino hasta allí. Una vez que entramos plenamente en el invierno, incluso,
Yo también tendré dificultades para adentrarme allí, así que tenemos que irnos pronto. Sé que entiendes. ¿No es así? Juni terminó de hablar y bajó la cabeza. Rozó la nariz de Bangwan. Su voz tenía un leve tono de ternura. Bangwan se rió. Sus ojos estaban llenos de alegría. Asintió fuertemente hacia Juni. El pequeño peludo sonrió. Aunque este tipo de puede no haber más interacciones entre ellos. Conejita pensó esto en su corazón. Aunque sabía que Juni no podía oír. TSK. Junsi, escondido en la oscuridad, no pudo evitar soltar un suspiro de admiración. La escena ante él era simplemente demasiado graciosa. Desde que Inji falleció, no había vuelto a ver a Juni de esta manera. Yo lo dije. No te arrepentirás, ¿verdad? Baise estaba a su lado, con una sonrisa en el rostro. En ese momento, para hacer que este tipo saliera, él había hecho que Juni interactuara más con esta conejita. Haya más interacción entre ellos. Aunque este tipo, Junye, puede que no. La gran reunión no prestaría atención a la situación de Juni, pero una nuera es diferente. Pensando en esto, Sise, inconscientemente, miró hacia Conejita. Esta conejita sabía sobre la hierba para transformarse. Ya había superado a los conejos comunes en gran medida. Desafortunadamente, no tenía raíces espirituales por naturaleza, y su constitución era extremadamente deficiente. De lo contrario, sería mejor cuidarlo bien. Después de todo, todavía hay oportunidad de convertirse en humana. Según lo dicho por Juni, este chico Juni ya quiere recoger la hierba de transformación para su conejita. ¿Qué tanto debe gustarle al otro? Parece que realmente ha crecido. En su corazón, se siente inexplicablemente complacido. Este hijo no ha sido malcriado por él. Estas dos ideas inapropiadas para su edad. Conejita ni siquiera tiene idea. Ahora mismo, su cabeza está llena de lo que Juni acaba de decir. Finalmente va a recoger la hierba de transformación. Según lo que dijo Juni, es cuando él se cargue al 100%. Es cuando ellos salgan. Cuanto más piensa Conejita, más bonito se vuelve. Ya había comenzado a considerar el equipaje que llevaba en el camino. ¿De qué te ríes, tonta? Conejita tonta. Conejita de repente escucha la voz de Juni. Ella giró la cabeza y vio. Solo ve que Juni ha regresado en algún momento. ¿Qué más tiene en la boca? Él se acerca lentamente contra la luz. ¿No dijo Juni que iba a salir a buscar algo? ¿Por qué volvió tan pronto? Sí, son zanahorias. En ese momento, Bangwan lo vio claramente. Lo que Juni tenía en la boca es simplemente una sorpresa. Juni le trajo zanahorias. ¡Qué felicidad! Bangwan estaba saltando de alegría en el suelo. Antes de que Juni pudiera acercarse, ella se lanzó emocionada hacia él. Quería darle un beso a Juni en agradecimiento, pero al siguiente segundo, escuchó un ruido sordo. Juni frente a ella, tragó de un bocado la zanahoria entera. Bangwan se detuvo rápidamente. Todo su cuerpo de conejo quedó paralizado. Tú, un lobo, comiendo zanahorias. Su rostro de conejo estaba lleno de asombro. Juni dejó escapar un suave grito. No entendía muy bien lo que quería decir Bangwan. Conejito, tú, ¿qué te pasa? Bangwan hizo un sonido de paf. Cayó sentada al suelo. Juni estaba algo confundido. Rodea a Bangwan y prepárate para entrar. Bangwan le agarró el pelaje de la pierna. No lo dejes ir. Conejita, ¿qué quieres decir? Bangwan señaló su boca e hizo gestos. Juni pensó que estaba incómoda y no podía comer. De inmediato se puso nervioso. Rápidamente concentró su energía espiritual y le tocó la cabeza a Bangwan con la pata. En el siguiente segundo escuchó una fuerte voz interna. ¿Por qué comes la comida de los conejos? Además, no me llames conejita. Tengo un nombre. Me llamo Su Bangwan. Juni soltó la mano que tocaba la cabeza de Bangwan. No pudo evitar reírse. Esta escena puso muy nervioso a Junye, que estaba en la oscuridad. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Por qué está sonriendo tontamente? ¿No ves que mi nuera se asustó por él? En realidad, Bangwan estaba aturdida. Juni se veía como un torpe husky. Ella no pudo evitar reírse. Extiende la mano y acaricia la nariz de Juni. Juni entendió de inmediato lo que ella pensaba. Rápidamente guardó la sonrisa de su rostro. Agarró el cuello de Bangwan mostrando sus colmillos. ¿De qué te ríes? Si te ríes más, te comeré. En este momento, realmente quería darle una bofetada. No podía soportar mirarlo. El lobo que dice tonterías como esas. Resulta que es su propio hijo. Sin embargo, Bangwan fue inesperadamente sorprendente para él. Ella tenía una sonrisa en los ojos. Simplemente se miraban a los ojos con Juni, como si estuviera mirando algo que más amaba. Juni no podía resistir ser observado por ella. Tosió 2 veces y apartó la mirada. Y en cuanto a la timidez, ¿no quieres ver al conejo? Es una hierba espiritual que puede restaurar rápidamente la energía espiritual. Así que no pienses que estoy tratando de robarte tu comida. En la última frase, se notó que Juni estaba algo agitado. Después de gritar, salió corriendo de inmediato. Solo dejó una gran nube de polvo. Bangwan estornudó por el polvo que la asfixiaba. Cuando se recuperó, Juni ya había. Es del tamaño de un punto negro. ¿Y sobre el tímido que no quiere ver al conejo? Bangwan se rió suavemente. Esa apariencia que trata de ocultar algo es realmente adorable.
No se parece en nada a las imágenes crueles que se describen en la novela. ¿Qué es lo que es diferente aquí? Pensando en todo ello, se quedó dormida. Mientras tanto, sí se parecía especialmente grave. Lo que la joven Bangwan estaba pensando hace un momento. No escuché ni una palabra. Sin embargo, después de esperar un buen rato, la persona a su lado no respondió. Él giró la cabeza para mirar. Entonces vio que ya había guardado esa silla. Empezó a arreglarse. ¿Qué estás haciendo? Voy a ayudar a ese lobezno. De lo contrario, solo dependiendo de este chico, mi nuera. ¿Cuánto tiempo tomará para llevarla a casa? En ese momento, el lobo y el conejo no sabían. El camino hacia el verdadero amor siempre está lleno de dificultades. Estas dificultades vienen de todas partes, entre la multitud de todas las formas y colores. A veces, también podría ser alguien o una bestia inesperada. La segunda noche, Bangwan recién abría los ojos confundida. No tuvo tiempo de reaccionar cuando Juni la tomó de un mordisco. Salió disparado hacia el bosque como un vendaval. Bangwan, confundida, volvió en sí y de repente se sintió algo asustada. La velocidad a la que avanzaban ahora y, comparada con la de la última vez que escaparon. ¿Está pasando algo? Juni corrió toda la mañana sin decir una palabra. De un bosque a otro. Me detuve en el bosque. Bangwan, la conejita, seguía aturdida. Ella disminuyó la velocidad por un momento antes de saltar y arrojarse sobre las piernas de Juni. Abrió la boca y mordió aquella robusta pierna. ¿Por qué me trajiste aquí sin decir una palabra? Pero su poca fuerza para Jun. Y era como si solo le hiciera cosquillas. Juni, confundido, bajó la cabeza. Esta pequeña conejita, ¿tiene hambre o quiere masticar? ¿Está usando su pierna como un palo para masticar? Pensando eso, sacó un manojo de heno y lo puso en el suelo. ¿Para qué mastiques? Bangwan se quedó atónita en un instante. Después de un rato, reaccionó, la conejita parecía que realmente quería masticar. Pero, ¿por qué Juni, un lobo, haría esto? ¿Qué hace llevándose algo como heno? No puede ser que haya hecho esto especialmente por ella. Conejita de repente se sintió algo avergonzada. Juni realmente pensó tanto en ella, pero ella aún no mordió. Juni vio que Conejita estaba absorta mirando el montón de heno. No pudo evitar entrecerrar los ojos. ¿Qué estará pensando esta pequeña conejita? Un lobo y una coneja todavía estaban preocupados por el problema de los dientes. Sin darse cuenta, dos ancianos irrespetuosos estaban cerca, espiando cada uno de sus movimientos. Al ver que se detuvieron, Junye sonrió maliciosamente. Se cambió la piel por completo. Apuntando a su tonto hijo, comenzó a hacer gestos. El Baise a su lado movía los labios varias veces. Este tipo realmente se lo merece. Se convirtió intencionalmente en la raza que más odiaba. Se frotó los dedos varias veces antes de contener el impulso de actuar. Aquí, Juni todavía está mirándose a los ojos con Bangwan. Al siguiente segundo, su mirada se volvió aguda. De repente, una tiza voló rápidamente hacia aquí. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de ser lanzado. En un instante, la leche fluía por todas partes. La carne se dio vuelta. Juni, ¿qué tipo de calamidad ha caído del cielo? Bangwan se apresuró a saltar frente a él para ver sus heridas. ¿Cómo estás? ¿Por qué este azúcar no deja de fluir? Bangwan estaba desesperada. Esos ojos rojos ya estaban cubiertos por una capa de bruma. La silueta de una serpiente gigante en el cielo aparecía vagamente. Al mismo tiempo, el hedor también llegó. Ellos de nuevo. Cuando Bangwan vio la figura de la gran serpiente, no pudo evitar sentir resentimiento. Maldita sea, esta serpiente es realmente molesta. Después de que Juni se levantó con dificultad, inmediatamente llevó a Bangwan dentro de su ámbito de protección. Luego activó el modo de burla hacia aquella gran serpiente. Sin embargo, Bangwan lo ve con claridad. Este tipo retrocedió varias veces con la espinilla. Era evidente que ya estaba preparado para huir. Junsi vio a este chico, Juni, tan preocupado por la pequeña conejita. Asintió con satisfacción. Parece que su decisión fue muy acertada. Pensando esto, fingió una sonrisa fría. Parece que has tenido suficiente de esa situación con Baise. Más te valdría quedarte allí, esperando a que tu líder de la manada de lobos venga a rescatarte. De lo contrario, ¿qué puedes lograr? Bangwan miró a Juni con preocupación. No te enojes. De lo contrario, estarías cayendo exactamente en la trampa del oponente. Junsi conoce demasiado bien a su propio lobezno. En este momento, él se dedicó a decirle lo que menos le gustaba escuchar. Como era de esperar, el rugido furioso de Juni resonó de repente. Una poderosa presión espiritual centrada en él se expandía continuamente por los alrededores. Los grandes árboles cercanos se rompieron simultáneamente por el eco de su grito. Junsi tenía en su rostro esa expresión que hacía que la gente. Una mirada despertó una expresión de desprecio. El espacio a su alrededor parecía haber detenido el tiempo. Esta era la función de la presión espiritual. Dentro de su territorio, el tiempo se detuvo. Juni hizo un cálculo en su mente. No podría durar mucho más. Parece que debo irme rápidamente. Conejita estaba completamente pegada a Juni. Estaba extremadamente triste. Sus largas orejas colgaban inerte detrás de ella. Juni la lamió varias veces en un gesto tranquilizador.
Conejita, al sentir los movimientos de Juni, rápidamente respondió. Al ver la expresión de Conejita, que aún estaba asustada, en los ojos de Juni se dibujó una sombra. En el futuro, definitivamente debe aniquilar a esta familia de serpientes misteriosas. Al ver a Juni huyendo rápidamente con Bangwan a su lado, Cise no pudo evitar salir. Esta vez te has pasado. A Junye no le importó cuando escuchó esto. Movió casualmente su manga y la presión espiritual desapareció. El dominio de presión desapareció al instante. Por cierto, esta mañana se veía tan apurado por escapar. También tiene que ver contigo, ¿no? Junye sonrió y recuperó su compostura. Esa apariencia majestuosa del rey lobo. Esto se llama una buena acción por mi parte. De lo contrario, este chico probablemente se quedaría aquí por más tiempo. Además, ahí sigue siendo mi propio hijo. Nuestra manada de lobos no dañará a los jóvenes. Bai se sonrió débilmente. Ahí tiene un padre como tú. ¿Qué suerte tiene? Aquí, Juni corría desesperadamente hacia adelante con Bangwan. Debido a que sus ojos estaban cubiertos de azúcar, no podía ver claramente el camino delante de él. Cuando llegó al borde del acantilado, de repente su pierna se dobló. Y juntos, Bangwan y él cayeron rodando. ¡Ah! ¿Quién puede decirle? ¿Por qué en el bosque hay cosas como acantilados? Bangwan se quedó atónita y se desmayó. El último momento en que Juni perdió el conocimiento. Corrió y abrazó fuertemente a Bangwan. Solo tenía un pensamiento en su mente. Una conejita así. Seguro que caerá y se lastimará. Después de que ellos desaparecieron, Bai se salió. ¿Todavía quieres seguir con esa idea? Junsi sonrió. Ahora es la mejor situación. Y si no fuera por este asiento, la situación entre ellos no habría ocurrido tan rápido. Si se sacudió la cabeza con resignación. Mejor no veamos lo que viene. Pensé que sería muy interesante. No te lo habría dicho si lo hubiera sabido antes. No sé cuánto tiempo ha pasado. Conejita abrió los ojos confundida. Se dio cuenta de que afuera ya estaba oscuro. Porque JNQI la había protegido muy bien en sus brazos. Así que Conejita no estaba herida. Solo me siento un poco mareado. Se tomó un buen rato para reaccionar. Inmediatamente saltó frente a JNQI. Temblando, estiró sus patas debajo de la nariz de JNQI. Con ambas patas, le levantó los párpados para mirar. Al confirmar que JNQI estaba bien además de estar inconsciente, ella suspiró profundamente. Comenzó a observar este lugar desconocido. Bajo la tranquila noche oscura, se extiende una pradera interminable. ¿Cómo es que ni siquiera hay un gran árbol? La lesión de Juni aún no ha sanado. No es solución estar así expuesta. Conejita se puso a trabajar en un terreno cercano. Usó sus patas traseras como soporte. Las patas delanteras cavan rápidamente un agujero en el frente. Levantó la tierra con movimientos rápidos hacia la parte trasera de su cola. Pronto cavó un agujero que podía albergar el tamaño del cuerpo de Juni. Comió un poco de hierba que había al lado sin preocuparse. Entonces, con un gran esfuerzo, empujó a Juni adentro. Después de hacer todo, la conejita quedó completamente estirada en el suelo. Acariciando su pancita levemente inflada, respiraba profundamente. Después de estar acostada un rato, dio un pequeño bostezo. Se levantó lentamente y se acurrucó en el abrazo de Juni. Este aroma familiar hacía sentir a Conejita muy tranquila. Juni, tienes que despertarte pronto. Estar sola aún le daba un poco de miedo. Conejita se quedó dormida de forma somnolienta. El lobo y el conejo se abrazaron en este lugar solitario. Darle calor a la otra parte. Cuando Juni despertó, en sus brazos había una calientita cosita. Pensando en aquella serpiente mística que nunca había visto, los ojos de Juni se llenaron de sombras. Nunca en su vida había sufrido tal humillación. La sensación de ser aplastado de esta manera le hizo recordar a su problemático viejo en casa. Juni lentamente dejó ir a Bangwan. Le dio unos besitos en su cabecita. El cielo afuera seguía igual de negro. Juni hizo un pequeño cálculo. Ya había estado dormido durante 3 días, ¿verdad? Parece que fue Bangwan quien cuidó de él durante estos 3 días. Él se siente un poco feliz en su corazón. A esta conejita aún le importa mucho. Ese agujero está tan grande. Aquí, no sé cuán lejos se ha desviado del lugar previsto. Aunque la misteriosa serpiente negra le hirió. Pero casi todas son heridas superficiales. Incluso siente que su poder espiritual ha aumentado bastante. Cuando Bangwan despertó, el cielo ya estaba claro. Su cabeza apenas había salido del agujero. De repente, una sombra cayó delante de ella. Ella miró hacia arriba. La esbelta figura de JNQI bajo la luz del sol. Se veía aún más impresionante. Los ojos de Bangwan se quedaron fijos de inmediato. De hecho, vio una zanahoria. JNQI sonrió con ternura. Es para ti. Bangwan, emocionada, saltó hacia adelante. Toda la conejita estaba pegada a la pierna de Juni, frotándose de alegría. La cara del lobo de Juni se sonrojó silenciosamente. Bien, cómetelo rápido. ¿No dijiste que te gusta mucho esto? La pequeña boca de Bangwan no pudo evitar escupir varias veces. Se secretó mucha saliva involuntariamente. Después de comer, descansó durante aproximadamente un cuarto de hora. Bangwan fue arrojada de nuevo a la espalda de JNQI. Un lobo y un conejo partieron de nuevo.
JNQI no se detuvo desde el día hasta la noche. Mungwan se cansó de mirar los paisajes familiares que la rodeaban. No era más que montañas o árboles, acompañado por el viento fuerte en los oídos. Su cuerpo se acomodó suavemente sobre el de JNQI. Su cabeza se cayó en un sueño profundo. Desde lejos parecía que JNQI llevaba en la cabeza, llevando un sombrero blanco y esponjoso. Jaja, sí sé, mira. Mi hijo es lindo. Te digo, ¿no te aburres? Bai se miró al culpable y le tembló la comisura de los labios. Él originalmente había planeado regresar. No esperaba que JN no lo dejara ir. Insistió en que lo trajera para que lo acompañara. Dijo que no era divertido verlo solo. Junsi estaba cómodamente sentado en la silla de descanso, con aspecto de recién despertado, viendo a mi propio hijo e hija política. ¿Cómo podría estar aburrido? Sin embargo, había algo que no dijo en voz alta. Al llegar al norte, seguramente se enfrentarán a muchos peligros. Si no sigue adelante, ¿qué pasaría si su adorada nuera se mete en problemas? Mientras tanto, Juni parecía no conocer el cansancio y corría hacia adelante. Nos encontramos con muchos animales a lo largo del camino, pero todos fueron intimidados por la energía espiritual que emanaba de él. No fue sino hasta que el sol volvió a salir que su velocidad comenzó a disminuir. Bangwan fue en ese momento cuando finalmente despertó. Miró a su alrededor, encontrando completamente extraña la gran carretera. Se parecía mucho a esas antiguas carreteras oficiales. Ella miraba a su alrededor. De repente, Juni se zambulló entre los arbustos que estaban a su lado. Levantó la cabeza y aulló. Conejita quedó tan asustada que tembló por completo. Ella, confundida, levantó la cabeza y miró a su alrededor. No hay nada especial, ¿verdad? No hay ninguna serpiente negra y maloliente. Juni no respondió a su pregunta. Aulló de nuevo hacia el cielo. Muchos animales pequeños, al oír el ruido, comenzaron a escapar por todas partes. Después de ahuyentar a los animales pequeños de este lugar, Juni saltó suavemente hacia el tronco más grande del árbol. Conejita recién ahora reaccionó, justo cuando escuché el aullido del lobo de. Ella pensó que aquellas serpientes negras habían vuelto, pero solo quería ahuyentar al dueño aquí, que es un usurpador. Mientras Bangwan pensaba en eso, Juni de repente mostró los dientes, haciendo una expresión feroz. El cuero cabelludo de Conejita protagonista se erizó de inmediato. Al siguiente segundo, apareció un tigre de rayas con manchas de azúcar. Un tigre de rayas lleno de codicia entró en su campo de visión. Él vio de un vistazo a Bangwan, que era cuidada por Juni, la gordita y sana Bangwan. El sistema de radar en el cuerpo de Conejita protagonista se activó de inmediato. Percibió la intención de aquel tigre de rayas. Ella, de forma instintiva, quiso dar pisotones y escapar de este lugar, pero su única razón le dijo que no era necesario, porque Juni la protegería. La mirada del tigre de rayas fue notada de inmediato por. Él giró la cabeza y acarició a Conejita protagonista de manera cariñosa, con una intención de calmar muy evidente. El corazón de Conejita protagonista se tranquilizó gradualmente. De repente, curó el pecho de ese tigre de rayas. Ya había llegado frente a Juni. Lobo giró bruscamente la cabeza de regreso. La ternura en sus ojos fue instantáneamente cubierta por un frío afecto. Buscar parientes. Las garras brillaron con un feroz afecto. De repente, sanó el pecho de ese tigre de rayas. El cuerpo del tigre cayó con un ruido sordo. Lobo parecía no haber tenido suficiente. Salta directamente y besa el cuerpo del tigre. Después de que Conejita protagonista se preparara mentalmente, al levantar la cabeza, vio esta escena. Juni arrancó un trozo de caramelo y lo colocó frente a ella. Esto es carne de bestia mágica. Te será beneficioso comerlo. Los ojos de Conejita protagonista estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo es que este lobo piensa? ¿Acaso no sabe que los conejos no pueden comer carne? Al ver que Conejita protagonista aún no se movía, Juni solo pudo avanzar y empujar el trozo de carne hacia ella. Juni solo pudo acercarse y empujar la carne hacia ella. No estoy tratando de hacerte daño. Si la comes, tal vez puedas mejorar tus habilidades. Al escuchar esto, Conejita protagonista finalmente entendió lo que quería decir. Pero los conejos son herbívoros. Ella lo miró seriamente a los ojos, intentando transmitir lo que quería expresar, a través de su mirada. Lamentablemente, ahora están en la misma página. No están en la misma página ahora. Juni la agarró directamente de la nuca, y en el momento en que ella abrió la boca, le metió la carne. Conejita protagonista se sorprendió y le metieron un trozo de carne en la boca. Mi cuerpo estaba inestable y caí al suelo con las nalgas. Su pelaje se erizó por completo. Esto es simplemente la comida más incomible del mundo. Sin embargo, al siguiente segundo, sintió que se le iban a romper los dientes. Instintivamente, ella quiso vomitar. Desafortunadamente, la carne ya se disolvía en el momento en que entró en su boca. Juni la miró y asintió satisfecho con su expresión. Luego se dio la vuelta para disfrutar de su comida tranquilamente. Viendo a Juni disfrutando de su comida, los ojos rojos de la conejita protagonista estaban llenos de descontento. No importa qué, usando la velocidad más rápida de su vida, como un pequeño proyectil, disparó directo al muslo de Juni. Abrió la boca y dio un mordisco.
Sin embargo, al siguiente segundo sintió como si le fueran a romper los dientes. Bugugu, mi diente de adelante. ¿Por qué esta pierna está tan dura? ¿Qué estará jugando la conejita ahora? Aún quiere comer. Juni, hábilmente, hizo aparecer una zanahoria y la extendió frente a ella. Pero esta vez, conejita protagonista no lo tomó de inmediato. Baise y JNY, que los habían estado siguiendo, lo entendieron claramente. Después de sentir que se había convertido en un conejo, su cabeza se sentía mucho más torpe. Lobo se dio cuenta de que la zanahoria aún. Ella, molesta, se golpeó la cabeza. Conejita protagonista. Conejito, ¿qué te pasa? Las orejas de conejita protagonista se movieron ligeramente. Lentamente levantó la cabeza. Los ojos rojos estaban cubiertos por una capa de niebla. Al ver esto, Lobo se volvió inmediatamente severo. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Por qué estás llorando? Conejita protagonista sacudió la cabeza. Sus grandes orejas se movían de un lado a otro con su cabeza. Lobo miró, lleno de confusión. Baise y JNY, que los habían estado siguiendo, lo comprendieron claramente. Tu hijo realmente es demasiado imprudente. No hay ningún efecto en que los monstruos coman carne de otros monstruos. Pero para animales comunes como conejita protagonista no es lo mismo. Los animales son diferentes, ¿verdad? Hunye negó con la cabeza. Este tipo no se parece en nada a mí en aquel entonces. ¿Cómo puede preocuparse por alguien de esta manera? No fue tan bueno como la vez que yo le ayudé antes. Mientras tanto, Juni notó que Bangwan apenas le prestaba atención. Su corazón se llenó de ansiedad. Ni siquiera disfrutaba la carne en su boca. Frente a la mirada preocupada de Juni, conejita protagonista solo sintió una oleada de vergüenza, al ver que él se preocupaba tanto por ella, mientras que ella pensaba en morder un trozo de carne de, ordena tu estado de ánimo poco a poco. Ella levantó la vista, con ojos llenos de ternura. Luego, le hizo una señal a Hunky bajó la cabeza sin dudar ni un instante. Bangwan le dio un suave beso en la cara. Lo siento, aunque tú no sabes lo que pensaba justo ahora, pero también debo decir esto. Juni no sabía nada de estos pensamientos de ella. Baise, que se escondía en la oscuridad, mostró una mirada de admiración. Esta conejita parece tontamente adorable, pero a veces también es muy inteligente. Al confirmar que Benben estaba mucho más feliz, Juni se dio cuenta de que tal vez había cometido un error. Conejita, ¿no te gusta comer esta carne? Al escuchar estas palabras, la luz en los ojos de Benben se intensificó. De inmediato asintió con fuerza. Juni suspiró. Entonces no te daré más estas cosas en el futuro. Dijo esto mientras extendía su pata sobre Benben, y le dio unos fuertes masajes en la cabeza. Conejita protagonista sintió una corriente cálida, que se integró en su cuerpo. Su cuerpo se llenó de energía. Ella todavía está aquí feliz. Mientras tanto, la expresión de Juni se volvía cada vez más seria. Estaba tumbado de forma perezosa a un lado, digiriendo. Pudiera afectar a esta conejita. Se dio la vuelta, como si quisiera desquitarse, y tomó lo que quedaba, permitiendo que esa fuerza permaneciera en el cuerpo de la conejita. Probablemente no pasaría mucho tiempo, antes de que la mente de la conejita se viera corroída. Al pensar en esto, de repente sintió un sudor frío. Con rabia, se dio la vuelta y tomó lo que quedaba. El cuerpo fue desgarrado y se lo tragó todo. Después de hacerlo, su estado de ánimo mejoró considerablemente. Estaba tumbado perezosamente a un lado, digiriendo lo que había comido hace un momento. Al terminar de comer la zanahoria, la conejita notó un olor a pescado por todo su cuerpo. Ella estaba pensando en llamar a Juni para que la acompañara a bañar. Al darme la vuelta, vi a Juni tendido en el suelo. Su cuerpo todavía emitía un leve resplandor verde. Juni, ¿qué te ha pasado? Ella saltó de inmediato hacia él. Las dos patas delanteras sostuvieron la cara de Juni. Miraba detenidamente qué estaba pasando. Bajo su mirada preocupada, el rostro frente a ella cambió rápidamente. El pelo del lobo se desvanece lentamente, revelando un rostro pálido. Vaya, qué guapo es. Bangwan se quedó mirando atónita por un momento. Su rostro se sonrojó de inmediato. De inmediato se cubrió los ojos. Dios mío, ¿esto también es un humano? Juni tosió 2 veces y rápidamente se cambió de ropa. Está bien, conejita. Puedes abrir los ojos ahora. Después de escuchar estas palabras, Bangwan lentamente soltó sus garras. Abrió los ojos con cautela. Vi a un joven guapo parado frente a mí. Juni se agachó y la levantó por completo, abrazándolo y frotándolo un rato. Conejita protagonista tiene muchas cosas que preguntar en este momento. Todo lo que ha experimentado hoy es demasiado increíble. De repente, Juni se convirtió en un adulto. Antes, estar con el lobo en su forma de lobo se sentía muy cómodo, pero ahora se siente incómoda en todos los aspectos. El lobo, como siempre, acercó su cabeza. Con su nariz, le dio un pequeño empujón a Conejita protagonista. Al mismo tiempo, le dio un beso a su pelaje. Su acción era tan hábil como si la hubiera hecho miles de veces. Conejita protagonista quedó paralizada por esta muestra de cariño del lobo. Su acción se detuvo de inmediato. Esto, realmente no puede soportarlo. Su primera reacción fue cubrirse la nariz con sus patas.
para evitar que le saliera mocos más tarde. Después de la intimidad, Hunky estaba de muy buen humor. Así, abrazando a Conejita Protagonista, comenzó a practicar. Conejita Protagonista estaba a punto de saltar de sus brazos. Al ver que la tierra estaba sucia en el suelo, ella rápidamente retiró su yoyo. Decidida, encontró una posición cómoda en los brazos de JNQI. Con esa postura, se dejó llevar por el sueño. Al día siguiente, JNQI abrió los ojos. Vio que la pequeña aún estaba dormida en sus brazos. Las comisuras de sus labios se curvaron sin que él se diera cuenta. No tenía intención de despertar a Conejita Protagonista. Sacó directamente un artefacto mágico y se dirigió al lugar del frío del norte. Él pensó que al menos necesitaría más de 2 días para el viaje. Sin embargo, debido al aumento repentino de su energía espiritual, resultó que solo le tomó un día y una noche llegar a la frontera del frío del norte. Durante este tiempo, Conejita Protagonista se despertó una vez. Cuando tuvo hambre, JNQI le dio zanahorias. Cuando tuvo sed, JNQI le dio agua. Acurrucada en su cálido abrazo, estaba increíblemente cómoda. Antes de entrar al frío del norte, JNQI se tomó la molestia de comprar una vestimenta mágica para protegerse del frío. Ingresar a las profundidades del norte helado es algo que los cultivadores comunes no pueden soportar. Y ni hablar de esta conejita común de su casa. Después de conseguir las cosas, Huni llevó a Bangwan directamente hacia el norte. A lo largo del camino, Bangwan fue testigo de esta maravillosa escena. Miles de kilómetros de nieve. Una vez que entró en el territorio del norte, Huni no voló por los cielos. Una tierra tranquila y vasta. No se oía nada más que el sonido de la nieve y el viento furiosos. Encontrar un lugar temporal que pueda proteger del viento y la lluvia. Es realmente difícil encontrar un lugar que esté protegido de la nieve. Bangwan, sigilosamente, se asomó fuera de los brazos de Huni. No pudo evitar suspirar en su interior. Caminaron hasta la noche, cuando finalmente encontraron una pequeña cueva. Huni entró abrazando a Bangwan y apenas había dado unos pasos. De repente, se escuchó un encantador susurro dentro. ¿Quién es? JNQI no se preocupa en absoluto. Se acercó despacio. Dentro de la cueva, Tin Yao y Xuan Mu aún estaban en guardia. Al ver que eran de la tribu de los lobos, todos respiraron aliviados. Tin Yao vio al conejito en brazos de JNQI. Inmediatamente soltó un grito de sorpresa. Ah, conejito, sigues vivo. Al escuchar esa voz, WN se puso pálida al instante. JNQI, al ver su reacción, pensó que estaba rígida por no moverse durante mucho tiempo. Con ambas manos, la masajeó varias veces. El movimiento fue algo brusco. Para Tin Yao, esto era como abusar de un conejito. Este joven lobo, ¿podrías venderme a este conejito? WN estaba disfrutando del masaje de JNQI. Aún estaba pensando en que el maestro lobo viniera 2 horas más. Al escuchar lo que dijo la protagonista, se quedó sin palabras. Esta persona no tiene un problema mental, ¿verdad? ¿Acaso la protagonista Marisu tiene algún problema en la cabeza? Huni también entrecerró los ojos con descontento. Tian Yao pensó que la otra persona no estaba dispuesta, así que rápidamente dijo, pagaré un poco más de piedras espirituales. ¿Qué te parece esto? Al fin y al cabo no es más que un conejito normal y corriente. Poder intercambiarlo por piedras espirituales ya es muy bueno. Ella cree que este lobo definitivamente le venderá a este conejito. Huni le lanzó una mirada fría. No está a la venta. La sonrisa confiada de Tian Yao se derrumbó de inmediato. ¿Por qué? Es solo un conejo normal. No obtendrás ningún beneficio al comértela. Debes saber que aquí tengo algunas hierbas espirituales y piedras espirituales, que nunca verás en tu vida. Bangwan escuchó con una expresión seria. Si no pudiera hablar, ya habría estallado en insultos. El rostro de Huni se oscureció. El amor está en ascenso. Habla, por favor. ¿Puedes responderme un poco? Este conejito, de todos modos, lo tienes para comida. Mejor véndemelo a mí. Huni contenía su ira. Acarició la cabeza de Conejita Protagonista para consolarla. Luego adoptó una postura de ataque hacia Tian Yao. Tian Yao retrocedió unos pasos asustada. ¿Qué quieres hacer? Xuan Mu ya se había dado cuenta antes de que Huni se moviera. Él abrió los ojos descontento. Amigo, eso es excesivo. Huni tenía una mirada aguda. ¿Excesivo en qué? ¿No fueron ustedes los que lo comenzaron? Yao Yao solo realmente le gusta tu conejito. No tiene ninguna mala intención. Pero tú querías besarla antes. Tian Yao mostró sorpresa al escuchar lo que dijo Xuan Mu. Este lobo es realmente molesto. No se vende, pues no se vende. Y todavía quieres besar a la gente. Entonces, ella le susurró a través de la transmisión. Hermano Mu, apúrate y enséñale una lección. Trae al conejito también. Y de paso, trae al conejito también. Estar a su lado es peligroso. Xuan Mu no respondió. Él lo vio con claridad. Este lobo cuida mucho a la conejita. JNQI soltó una risa burlona. Tener a una mujer tan tonta cerca. Deberías consultar a un médico por tus ojos. Después de decir eso, los miró mal a los dos. Luego, se retiró lentamente hacia la entrada con WN. Después de que los dos se fueron un rato,
De repente, apareció otra figura saliendo de la cueva. JNY miraba con desdén. Él simplemente salió un momento más tarde. No esperaba ver algo tan impactante. Estas dos personas son demasiado descuidadas. Es realmente doloroso de ver. JNQI llevó a WNWN en sus brazos durante un rato. Después de un tiempo, la nieve también comenzó a detenerse lentamente. En este momento, la conejita protagonista estaba muy emocionada. Que sea Juni quien la baje. Uno grande y uno pequeño caminaron por la nieve. El camino dejó una serie de huellas. El lobo caminó lentamente, ajustándose a su ritmo, hasta que apareció un destello brillante en el horizonte. Solo entonces encontraron una cueva donde refugiarse. El suelo está algo húmedo. La conejita decidió dormirse en los brazos del lobo. En los días siguientes, el lobo y la conejita continuaron con su marcha intermitente. Cuando la nieve sea fuerte, busca un lugar para descansar. Cuando la nieve pare, comenzaremos nuestro camino. No sé si será por el cambio de ambiente. La conejita notó que de repente estaba perdiendo pelo de manera alarmante. La conejita entera se volvió inquieta. Su estado de ánimo era especialmente exuberante. Este síntoma continuó durante 2 días. La conejita solo supo a través de algunos instintos que quedaban en su sangre. Su periodo de celo se acercaba. En la vida anterior nunca había visto esta situación. Así que ahora está especialmente confundida. Juni se dio cuenta de la anomalía de conejita protagonista de inmediato. Él entrecerró los ojos levemente. No es bueno. No esperaba que esta conejita realmente estuviera en celo. Conejita protagonista siente como si hubiera varias hormigas caminando sobre ella. Su conciencia se está volviendo cada vez más borrosa. Sus ojos rojos estaban llenos de lágrimas. Este periodo de celo es realmente aterrador. Juni tampoco había encontrado antes esta situación. Su mirada contenía preocupación. Si fuera algo normal, definitivamente habría tirado a la conejita. Habríala lanzado entre los machos. Pero ahora es su conejita única. Al pensar que conejita protagonista sería acosada por esos machos, que continuamente harían ese tipo de cosas, Juni querría devorar a todos los conejos del mundo. No podía soportarlo. No tuvo más remedio que robar una cueva cercana, para ahuyentar a los animales cercanos. Luego la dejó caer a conejita protagonista. Conejita protagonista comenzó a correr descontroladamente una vez que tocó el suelo, y además, seguía corriendo hacia la abertura de la cueva. La entrada ya había sido sellada por lobo. Solo puedo deambular por la cueva durante la noche. Yupi, conejita protagonista solo podía dar vueltas desorganizadas dentro de la cueva. Como era de esperar, debería llamar a ese viejo rancio de Baise para que viniera a ver, o dejar que esta pequeña coneja se transforme en humano un poco más tarde. Pero la diferencia de tamaño entre el lobo y el conejo es demasiado grande. Esta idea no funcionará. Junye puso su propio. Rechazó idea tras idea. Al final, decidió dejar las cosas fluir. Después de que Juni extendió la manta en el suelo, se convirtió nuevamente en lobo. Se tumbó perezosamente sobre la manta mirando a conejita protagonista moverse descontroladamente. Mirando, de repente tuvo un pensamiento. Sería genial si él fuera un conejo macho. Rápidamente, desechó esa idea absurda. Conejita protagonista estuvo inquieta durante unos 10 minutos. Conejita protagonista estaba un poco desanimada tumbada en el suelo. Ha acumulado mucha grasa en su cuerpo. Se cansó de saltar rápidamente, pero aún se sentía muy emocionada. Conejita protagonista estaba un poco desanimada, apoyada en el suelo. Esa clase de instinto animal seguía agitando su cuerpo. La impulsaba a hacer ese tipo de cosas. Su mente estaba llena de pensamientos confusos. De repente, un gran estruendo resonó afuera. Esta avalancha llegó realmente por sorpresa. Conejita protagonista se asustó enormemente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? El fin del mundo. Lobo inmediatamente adoptó una postura de alerta. Miró hacia atrás desde la cueva con ojos penetrantes. Solo vio que la entrada ya estaba bloqueada. ¡Qué casualidad! ¿No será que alguien está tramando algo, verdad? Y afuera, el que ha causado todo esto, Junsi, está muy satisfecho. Así, su hijo tonto podrá pasar más tiempo a solas con esa conejita. Podrán estar juntos un tiempo más. Él es, sin duda, el padre más inteligente y cariñoso del mundo. Después de hacer todo, Junye se siente renovado. Lo que sigue no tiene nada interesante que ver. Ha pasado demasiado tiempo desde que salieron esta vez. Ya empieza a echar de menos su hogar. Junye se incorporó perezosamente. Pon todas tus cosas en el espacio de almacenamiento. Luego se marcha con tranquilidad. No te lleves una nube. Y Jun, cubierto por la nieve abajo. Jun y WNWN se quedaron atónitos. No sé qué hacer. El sueño de WNWN desapareció al instante. Ella levantó la cabeza hacia Juni. Con su pequeño dedo gordo apunta a la entrada. La mayoría de los significados son claros. El rostro de Jun Kui estaba algo sombrío. Afuera se había impuesto una restricción. Al oír esto, WNWN de inmediato abrió los ojos de par en par. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa que se haya impuesto una restricción? ¿Acaso alguien los ha estado siguiendo todo el tiempo? Eso es realmente aterrador. Y esperamos hasta que entraron en la cueva antes de empezar.
¿No significa esto que ella y Jun Kui recién todas esas acciones fueron vistas? WNWN se sintió como si un rayo la golpeara. La vergüenza que había logrado ignorar volvió de golpe. Esa persona que atacó por sorpresa es realmente asquerosa. Un gran acosador. En solo unos segundos, WNWN ya había usado todo lo que había aprendido de vocabulario de Swan. Cuando Jun Y regresó a su palacio, no pudo evitar estornudar varias veces. Se supone que, habiendo cultivado hasta este punto, no debería haberse resfriado. Jun Ye frunció el ceño profundamente, sacudió las mangas y mostró los brazos. Sus dedos comenzaron a moverse ágilmente hacia arriba y hacia abajo. Deja que yo calcule. ¿Quién es ese pequeño villano? Conejita protagonista miró la oscura cueva. En su corazón, no pudo evitar sentir un poco de miedo. Aullando, lobo, tengo miedo. Juni, con movimientos hábiles, abrazó a la conejita protagonista, y además ajustó su posición para que estuviera más cómoda. Si no fuera por esta restricción, podría salir en cualquier momento, pero esta restricción solo puede encarcelar hasta 7 días. Había otra cosa que Lobo no dijo. Esa es la sensación familiar que tiene con la energía de esta restricción. Pero, ¿cómo es que esa persona está aquí? Y además, provocó una avalancha. Al pensar en esto, un rayo de frialdad brilló en los ojos de Lobo. En realidad, el objetivo de huir de casa también era liberarse de él. No esperaba que la otra parte usara tácticas de seguimiento. Quizás el abrazo de Juni es demasiado cómodo. WNWN pronto sintió el sueño y comenzó a cerrar los ojos lentamente, mirando el rostro sereno de la conejita mientras dormía. Juni no pudo evitar inclinarse y darle un beso a WNWN. El conejito ya está empezando a entrar en celo. Entonces eso significa que ha crecido. Al crecer, puede hacer muchas cosas. Realmente no puede esperar a que el conejito se encuentre con él en forma humana. Al pensar que en el futuro escuchará constantemente la voz de una niña que parlotea, no pudo evitar emocionarse. Al día siguiente, no sabía en qué momento era. WNWN lucía con ojeras. Con desánimo, soltó un bostezo. Ella seguía frotándose la cara, intentando mantenerse un poco más despierta, no dejarse llevar por esta inquietud. Pero, evidentemente, el efecto fue mínimo. Juni estaba un poco ansioso cuando la vio así. Solo podía masajear su cuerpo con ambas manos de manera suave y continua. Después de un rato de masajear, la conejita protagonista se sorprendió. Se dio cuenta de que parecía estar menos inquieto. Ella, contenta, levantó la cabeza. Se inclinó y besó la nariz de Juni. El movimiento de JNQI se detuvo por un momento. Sus ojos de lobo, normalmente intensos, estaban llenos de ternura. Parecía que ese viejo realmente hizo algo bastante bueno. La conejita protagonista le dio un beso y pareció no tener suficiente, pensando en cuántas veces este lobo la había ayudado. Ella, con seriedad, sostuvo el hermoso rostro del lobo de JNQI, y entonces le dio muchos besos. JNQI, sorprendido por los besos, se quedó atónito. ¿Qué le pasó a la conejita protagonista hoy? ¿Por qué su periodo de celo llegó de manera tan intensa? Después de los besos, la conejita protagonista se sintió débil, acostado derecho en el suelo. No importaba lo que dijera JNQI, ella no se movía en absoluto. Jun Kui miraba con una expresión sombría. Esa apariencia de conejita hace que parezca que él le había hecho algo. Al ver que conejita protagonista estaba realmente cansada, Jun Kui inclinó la cabeza y le dio un beso. Luego la abrazó y se quedó dormido sobre la manta. En los días siguientes, conejita protagonista hizo esto todos los días. A veces, eran varias horas seguidas. La había agotado todo el día. Si hubiera salido, sintiéndose como si pudiera ver sus ojeras. Finalmente, en un día común, conejita protagonista contaba los días con los dedos. Antes, Jun Kui también había mencionado que este hechizo afuera solo podía atrapar los 7 días. Así que hoy es el séptimo.